Muy bien, comenzaremos por explicar la parte uno del laboratorio del examen. Entonces crearemos una aplicación en Windows Forms llamada examen U, parte uno. Vamos a crear. Ok, una vez creada, vamos a proceder a hacer el diseño según las especificaciones de la guía. Entonces crearemos un programa. Como dije, crearemos un programa que será capaz de calcular los descuentos del X y SR. Para esta parte deberemos de usar una condicional, ya que si el salario no es mayor a 5.000, entonces este descuento no se aplica. De igual forma va a calcular comisiones de ventas, y en esta parte también usaremos condicionales, la cual si la venta está entre un rango entre 500 y 1500, se va a dar una bonificación de ventas sobre el 5%. De igual manera, las ventas de 1501 a 3700, la bonificación va a ser del 8%. Y si la venta es mayor a 3701, se le va a dar una bonificación del 10%. Muy bien, entonces voy a proceder a crear un diseño con base a dichas necesidades y volveré con este listo. Disculpe por eso, fue una falla técnica del micrófono. Ok, ya he creado la interfaz que nos será de apoyo para dicho programa, pero esta parte, según yo leí, hay que hacerla con clases. Entonces vendremos a esta parte de aquí. Vamos aquí a agregar nuevo elemento, una clase. La vamos a llamar empleado.cs y comenzaremos a codificar los procesos necesarios para hacer dichos cálculos, es decir, el cálculo del X, el cálculo del ISR y las bonificaciones. En el caso del ISR y las bonificaciones necesitan de una condición, pero esa se va a crear en esta parte de aquí, no acá. Sí, entonces dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a poner la primera, vamos a crear un public int llamado cálculo x, por ejemplo. Esta parte de aquí lleva un get y set. Esta parte de aquí nos va a servir para hacer referencia, en este caso, a un valor necesario para calcular el valor del x, es decir, lo que se va a descontar. Y lo que se va a concatenar aquí más adelante en esta parte de aquí va a ser el text box número 1. De igual manera venimos acá, copiamos, pegamos, cálculo de, aquí será ISR, get set, de igual forma, y esta igualmente irá concatenada al text box número 1. Y creamos otro que se va a llamar cálculo o simplemente bonificación, get set, y esta única irá relacionada con el textbox número 2, el cual es el de la venta. ¿Sí? Ahora procederemos a crear el proceso para el descuento del X, por lo que vendremos aquí, crearemos un public nuevamente, solo que ahora será double, ya que puede contener decimales el resultado final.
Entonces este se va a llamar descuento de X y la vamos a relacionar a una variable salario, la cual también está relacionada con el textbox número 1. Abrimos llaves, ¿sí? Double, perdón, double, y crearemos lo que sería el porcentaje de X que se le va a descontar al salario. Entonces vamos a ponerle valor de X, que va a ser igual al 4.83%, o a su equivalente en decimales, que sería el 0.04, perdón, 83. Muy bien. Entonces ahora crearemos de nuevo otra variable double, por supuesto, que se va a llamar descuento X. Y esta va a contener la variable entera que creamos aquí arriba, que se va a llamar salario, por el valor del X, que es lo que le decía, el valor del textbox 1 por el 0.0483. ¿Sí? Entonces haremos que regrese a este valor de acá. Y es un proceso similar en cuanto al ISR y bonificación. Haremos esto aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo. Vamos a ponerle cálculo, es decir, descuento ISR. De igual manera era concatenada al salario. Y aquí sería el valor del ISR, del cual es el 5%. Sí, el 5% sobre el salario. Entonces venimos acá, descuento ISR va a ser igual al salario por el valor del ISR, es decir, el 5%. Y vamos a hacer que regrese o que muestre dicho valor. Vamos a hacer algo similar ahorita para calcular las bonificaciones. Entonces iremos a poner public double. Esta se va a llamar total de bonificación 1, pero esta va a ir concatenada al total de venta que hizo el empleado o al textbox número 2, ¿sí? Entonces int venta, abrimos llaves, y aquí vamos a proceder a poner la primera bonificación, que sería la del 5%. Entonces creamos un double y una variable bonificación 1, por ejemplo, y vamos a ponerla al equivalente en decimales del 5%, el cual es el 0.05. ¿sí? Entonces vamos a crear otra variable, la cual se va a llamar bonificación total 1, y va a ser igual a la variable 20 por la bonificación 1, es decir, el 5%. ¿sí? Y vamos a hacer que regrese o que muestre dicho valor. Y haremos lo mismo para las otras dos. Entonces vamos a ponerle aquí 2, aquí 3, aquí sería sobre el 8% o su equivalente en decimales 0.08.
bonificación total 2, venta por bonificación 2, y aquí 2. Bonificación 3, que va a ser igual al 10% o el 0.10. Aquí y aquí bonificación total 3, venta por bonificación 3, ¿sí? Y aquí haremos que muestre esta parte de aquí. Aquí sería 2, ¿sí? Muy bien, ya hemos creado la clase que va a servir para codificar el botón de ingresar y mostrar, ¿sí? Entonces venimos a esta parte de aquí y vamos a empezar a codificar el botón. Para eso venimos aquí y disculpe, no fue otra falla con el micrófono. Entonces vamos a venir acá, vamos a darle doble clic y antes de empezar a codificar el botón debemos de venir a esta parte de acá. Aquí vamos a hacer referencia a la clase que acabamos de crear. Para eso vamos a poner el nombre de la clase, la cual es empleado, una variable con el mismo nombre, la cual será empleado. Y esto va a ser igual a new empleado, para hacer una referencia total a dicha clase. Una vez hecho esto, ya podemos venir a esta parte de aquí abajo para empezar a hacer las referencias a los componentes necesarios para realizar los cálculos, los cuales son el textbox 1, textbox 2 y el data grid view para mostrar los datos. Muy bien, entonces empezaremos usando nuestra clase empleado punto cálculo x, y esta parte de aquí hace referencia a esta parte de acá. Como dije, esto nos iba a servir para mandar a llamar esta parte de acá en nuestro código, ¿sí? Entonces va a ser igual a int.parse textbox 1.text. Como dije, también esa parte, cálculo x, iba relacionada con el textbox 1. Y haremos lo mismo con el cálculo de ISR, que va a ser igual a int.parse, de igual forma al textbox 1. Pero deberá de requerir de una condición que codificaremos más adelante. Y nuevamente empleado punto bonificación va a ser igual a int.parse al textbox número 2 punto text, ¿sí? Y ahora vamos a proceder a crear las filas y columnas, asimismo asignar los datos de los valores que presentamos acá, así como los cálculos. Para eso comenzaremos haciendo referencia a un data grid view row para crear ¿cómo se llama? Las filas, y le pondremos de nombre fila, ¿sí? New data grid view row, y haremos referencia a la variable fila para que cree celdas a nuestro data grid view 1, ¿sí? Ahora comenzaremos a llenar dichas celdas con los valores que nos pide.
Para la celda 0, que como el data grid también se compone de vectores, la celda 0, que sería salario, celda 1, que sería descuento de X, celda 2, que sería descuento de ISR, y celda 3, que es la comisión por venta. Muy bien. Para la celda 0 es muy fácil porque tenemos que venir aquí, punto sales, el número 0, y vamos a concatenar un valor, punto value, por eso ponemos esta parte de ahí. Y dicho valor va a ser igual al textbox 1.text, solo así, ¿ok? Porque solo queremos que nos muestre el salario ingresado de dicho empleado. Ahora concatenaremos de igual manera la celda 1, la cual va a ser la del X, y esta será de igual manera textbox1.text, pero no va a terminar ahí, sino vamos a poner un signo de igual que nos va a decir que el textbox 1 va a hacer referencia a empleado, es decir, de nueva otra vez a la variable que creamos aquí arriba sobre nuestra clase, empleado punto descuento sobre X, que es esta parte de aquí. Es decir, aquí le estamos diciendo que haga los cálculos, es decir, que vamos a tener que usar esta parte de aquí. Muy bien, entonces para eso venimos acá y abrimos paréntesis. De igual manera, empleado, tal y como lo dice aquí, necesita de la variable entera que reconcatenamos aquí arriba. Es decir, aquí sería empleado punto cálculo x punto cálculo x, ¿sí? Pero tiene que convertirla a de un valor numérico a un valor alfabético. Entonces ponemos esta parte de aquí, toString, ponemos los paréntesis y ya tendríamos el descuento sobre el X, ¿sí? Entonces ahora comenzaremos a utilizar las condicionales para la fila 2 y para la fila 3. Entonces comenzamos aquí utilizando una sentencia if, que nos va a decir que si el empleado punto cálculo del ISR sí, es mayor o igual a 5000, es decir, lo que le decía antes es lo de esto, si es mayor a 5000 aplica, y si no, pues va a aparecer un valor de 0, ya que no se pudo aplicar, ¿sí? Entonces aquí sería fila.cells, como es la tercera casilla sería la 2.value igual a textbox 1. Sí, text igual a empleado punto descuento ISR. De igual manera aquí empleado cálculo ISR toString, ¿sí? Aquí ponemos el else, es decir, si no es mayor o igual a 5000, esta parte de aquí va a ser igual a 0. De igual forma, esta parte de aquí hace referencia a este cálculo de acá,
¿sí? Y ahora procederemos a hacer la última casilla, la cual en mi opinión es una de las que más trabajo llevan, pero es de las más fáciles. Entonces, de igual manera comenzaremos con la sentencia if, solo que aquí será empleado.bonificación. Aquí será mayor o igual a 500 y usamos el operador y. De igual manera aquí empleado.bonificación, pero aquí será menor o igual a 1500. Entonces, si cumple con ese requisito, entonces la fila o la celda, más bien dicho, número 4, entonces esperamos aquí, fila número 3.value va a ser igual al valor de la textbox 2.text igual a empleada.bonificación no sería aquí, sería total bonificación 1, total bonificación 1 empleado bonificación. Ahora sí, de igual manera toString, y esta parte de aquí se cierra y ya tendríamos el primero. Si el valor de venta total está en un rango entre 500 mayor o igual a 500, perdón, y menor o igual a 1500. Entonces venimos acá, lo copiamos, lo pegamos. Aquí sería mayor o igual a 1500, 1, y menor e igual a 3700. De igual forma, esta parte de aquí sí se queda igual, a excepción de esto, ¿sí? Y la tercera, que realmente solo necesitaremos esta parte de aquí. Aquí lo cambiaremos a mayor o igual a 3701 y cambia esta parte de acá, ¿sí? Entonces, una vez terminado esto, pondremos aquí que el data grid view 1 punto rows, disculpe, será añadido a nuestra variable que creamos y que estuvimos utilizando para crear las filas, la cual es fila, ¿sí? Disculpe, déjeme ver, así. Y al momento de presionar el botón, el textbox 1.text va a quedar vacío, ¿sí? De igual manera, el textbox número 2. Ok, entonces ya podríamos proceder a probar la primera parte. Muy bien, vamos a darle aquí a anular esta parte del antivirus, que es un poco molesto, y vamos a comenzar con un salario de 3000 con un total de ventas de 1500. Vamos a darle aquí a ingresar y a calcular. Como vemos aquí, muestra el salario que ingresamos aquí, el descuento sobre el X, el cual es del 4.83. Para corroborarlo, vendremos aquí, pondremos acá 3000 por el 4.83% y nos da este mismo resultado. El descuento de ISR no aplica, ya que el salario es inferior a los 5000 y la comisión de venta, al ser de 1500 por, en este caso, como es 1500, es del 5%. Entonces ponemos el 5% y nos da 75.
Muy bien, ahora ingresaremos un salario de 5.500 y pondremos un total de ventas de 3.850. ¿Sí? Como vemos el salario aquí, 5.500, el descuento sobre el X, que vamos a calcularlo, 5.500 por el 4.83%, es este mismo valor. El descuento del ISR, 5.500 por el 5%, es esta parte de aquí. Y la comisión de ventas, la cual es 3.850. Como es mayor a 3.700, es del 10%. Como vemos, es esto de aquí. Entonces, esta sería la parte 1 del examen. Muy bien, ya hemos hecho la parte 1. Ahora procederemos a hacer la parte 2 de vectores. La parte 1 era de clases y métodos. Ahora nos toca esta, la cual tenemos que hacer dos ejercicios de 5 puntos cada uno. En el primero deberemos implementar un vector para almacenar 5 notas de un examen de matemáticas y al final mostrar el promedio de dichas notas ingresadas. Y debemos basarnos en el diseño que está hasta la parte de abajo. De igual manera debemos crear un vector el cual almacena 10 países y el programa por medio de, según yo entiendo, otro botón debe permitir buscar tal posición del vector y en un mensaje mostrar el país en que se encuentra almacenado, o el país que se encuentra, más bien dicho, en dicha posición. Sí, entonces yo me basé, bueno, al momento de crearlo me voy a basar en este diseño de aquí. Y voy a regresar en cuanto tenga el diseño ya creado. Perdón. Muy bien. Yo he creado así el diseño de la nota de los exámenes. Solo será almacenada y será promediada por medio de cuadros de diálogo. Sin embargo, la de los países yo decidí agregarle este list box solo para mostrarle en qué posición se encuentra tal país. Y al momento de ingresar el número de el vector, es decir, el número de la posición, perdón, en este botón de aquí, va a decir que el país va a ser, por ejemplo, Guatemala. ¿Sí? Entonces, una vez con este diseño, vamos a proceder al primer ejercicio de 5 puntos, el cual es la nota de 5 exámenes. ¿Sí? Entonces, comenzaremos creando una variable entera y le vamos a poner arreglo, por ejemplo. Va a ser igual a new int y queremos que sea un arreglo de 5 porque son obviamente 5 notas. Entonces ponemos aquí el 5 y ahí vamos a ver, ahí está. Vamos a crear una variable promedio y ya está. Ahora vamos a crear un ciclo for que va a ir concatenado a la longitud de nuestro arreglo. Entonces sería arreglo.length. ¿Sí? Una vez teniendo esto, vamos a crear otra variable. En este caso voy a ponerle la variable n, que va a hacer referencia a, bueno, en esta parte técnicamente es donde ingresamos las notas, ¿sí?
por lo cual se va a mostrar dicho cuadro de diálogo. Y para mostrar dicho cuadro de diálogo necesitamos hacer referencia a, a una parte que se llama Microsoft Visual Basic, ¿sí? Para hacer la interacción. Para eso deberemos de venir acá, vamos aquí a referencia y marcamos aquí, le damos aceptar, ¿sí? Una vez teniendo esto, ya podremos proceder a codificarlo normal, ¿sí? Entonces sería int n, int.parse, y la referencia nos servirá para poner esta parte de aquí, la que yo le decía, Microsoft.visualbasic.inputBox, que es el que yo le decía, el cuadro de diálogo, ¿sí? Ese cuadro de diálogo va a llevar la siguiente información. Vamos a poner ingresar nota más el contador más 1, para que diga ingresar nota 1, ingresar nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5, ¿sí? Ponemos una comita aquí solo para llenar espacios, ponemos las comillas, aquí nuevamente comillas, y aquí ponemos 100 y 0, que son valores decimales. Y aquí cerramos esta función con un punto y coma, y deberemos de crear una suma para llegar al promedio. Para eso venimos a esta parte, ponemos arreglo, el arreglo que esté en posición i, es decir, todos nuestros arreglos van a ser igual a la variable n, para darles un valor numérico. Y la suma de estos vectores va a ser esta, perdón, arreglo en posición i, ¿sí? Perdón, me falta aquí en suma y ya, pero aquí me faltó declarar a 0 y ya está. Ahora justo aquí abajo vamos a hacer el promedio, ¿sí? Promedio va a ser igual a la suma dividido 5, porque son 5 notas. Entonces vamos a hacer que muestre un message box, perdón, aquí es paréntesis, comillas, y va a decir que el promedio va a ser perdón, nuestra variable promedio, ¿sí? Aquí me faltó punto show, ¿sí? Ya estaría esta parte. Y vamos a probar el programa entero una vez esté terminado. Muy bien. Entonces vendremos aquí y vamos a darle doble clic acá para codificar el botón 2. Muy bien, aquí vamos a usar, es un proceso similar. Vamos a poner listbox1.items.clear por si se ingresa más de una vez o si lo utilizamos más de una vez, para que se limpie y los nombres de los países que pusimos anteriormente se borren. Tenemos aquí int, vamos a ponerle países, igual a no países
y este arreglo va a ser de 10, ¿sí? Perdón, aquí es no int, porque es el valor de los arreglos. Y ahora podremos proseguir a crear el ciclo for, que va concatenado al arreglo, ahora sí, países, punto length, ¿sí? Entonces ahora podremos venir y crear una variable, perdón, una string llamado nombres, por ejemplo, de los países, claro, que va a ser igual a string.format, que nos va a servir para que en vez de ingresar un valor numérico en la caja de texto, nos deje ingresar caracteres. Entonces vamos a darle aquí y vamos a hacerlo como lo hicimos aquí arriba. String.format Microsoft.visualbasic.interaction.inputBox. Solo que aquí vamos a ponerle, en vez de ingresar nota, vamos a poner ingrese el nombre del país. Y sí, ¿por qué no? Vamos a ponerle el contador +1 para que diga ingrese el nombre del país 1, ingrese el nombre del país 2 y así. Únicamente vamos a dejar un espacito aquí. Y de igual manera vamos a poner las comillas que son necesarias para que nuestro código se ejecute sin error alguno, ya que son requerimientos de esta función de acá. Y ponemos esta parte de aquí, el punto y coma, y haremos que se muestren en el listbox. Perdón, punto add y países no, que sería nombres. Muy bien, ahora codificaremos el otro botón para el buscar el país en X posición. Entonces damos doble clic y de igual manera int n, que va a ser una variable que nos va a servir para nuevamente mostrar un cuadro de diálogo que nos va a decir que ingresemos la posición del vector, ¿sí? Es decir, la posición que queremos buscar. Entonces vendremos aquí int.parse de Microsoft, nuevamente .visualbasic .interaction .inputBox y como les decía, ingresar posición del vector. Aquí le ponemos el contador +1 porque no es necesario, ¿sí? Aquí entonces pondremos más las comillas, coma, comillas, comillas, y pondremos el 100 y el 0, ¿sí? Y nos decía que mostráramos el país en dicha posición por medio de un message box. Pero aquí tengo un error y déjenme ver. Es esto de aquí. Déjame ver. Esto va aquí. Ahí. Uno más. Ahí está. Y ahora, como les decía, el message box. .show
que nos va a decir que el país de dicha posición es aquí más listbox 1.items en la posición n, que es esta de aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a probarlo todo. De nuevo anulamos acá y se va a volver a correr. Listo. Cerrar esto. Vamos a ingresar las 5 notas, como vemos aquí. Ingrese nota 1, vamos a ponerle 9, 8, 7, 6 y 5. Y el promedio es 7. ¿Sí? Ahora vamos a ingresar los 10 países. Vamos a poner Guatemala, China, Italia, por ejemplo, España. Ahí tengo el teclado en inglés. Déjame ver. España, Portugal, Francia, Ecuador, Belice, Estados Unidos y Suiza. ¿Sí? Como vemos, aquí tenemos los 10 países. Ahora vamos a buscar tal país en X posición. ¿Sí? Entonces aquí, como vemos, ingresar la posición del vector. Vamos a buscar la posición, como empezamos aquí, el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a buscar la posición 4 y debería decir que es Portugal. Como vemos aquí, el país en dicha posición es Portugal. De igual manera, si ponemos la posición 0, el país en dicha posición es Guatemala. Y así sucesivamente, si ponemos el 8 y por aquello de las dudas el 9. Y está. Como vemos, funciona correctamente. Entonces esa sería la segunda parte del examen. Muy bien, ahora hecha la primera y segunda parte, procederemos a hacer la última y final, ¿sí? La cual es esta de aquí, que tiene que ver con matrices, ¿sí? Y es de realizar operaciones con matrices: multiplicación, resta y suma, ¿sí? Entonces procederé a hacer el diseño aquí en Visual y volveré con este listo. Ya he hecho el diseño con base a que dice que son matrices, nada más. Sin embargo, no nos da de cuánto debe ser la matriz, por ejemplo, de 4×4, 5×5. Así que opté por poner el numeric up-down aquí para generar una matriz de 3×3 y así como los demás botones de calcular, que va a tener una sentencia random que va a soltar números al azar para llenar las casillas según lo que pongamos aquí. Un botón para sumar estas dos casillas y que muestre aquí el resultado. Igualmente la resta y la multiplicación usando el método de pila por columna. Es decir, y para este se multiplica utilizando el método de fila de la matriz 1 por la columna de la matriz 2. Mostraremos eso más adelante, ¿sí? Por ahora procederemos a codificar nuestro numeric down, que es como la parte fundamental de nuestro programa, ya que con él generaremos las matrices de 3×3 en cada uno de estos data grid view, ¿sí? Entonces tenemos doble clic a esto
Pero antes de empezar a codificar, debemos de venir a esta parte de aquí, tal y como lo hicimos en la parte 1 del examen. Venimos aquí, ponemos una variable, solo que esta va a ser una variable que se va a estar utilizando alrededor de todo el código, ¿sí? Una variable entera llamada n, que se utilizará en todo el código, ¿sí? La comenzaremos a utilizar ahorita poniendo esto. N va a ser igual a entero, el numeric up down, el cual es vamos a concatenar el valor, esta parte de aquí, value, ¿sí? Y asimismo en esta parte de aquí abajo vamos a poner los tres data grid view concatenados a sus columnas, ¿sí? Entonces data grid view punto columns, ¿sí? Punto clear. De igual manera para el data grid view 2 y 3. Ahora haremos un ciclo for, ¿sí? Concatenado a esta misma variable n. Solamente n, sin nada de length. Y ahora haremos referencia al primer data grid view, es decir, a las columnas que componen al data grid view 1, ¿sí? Por eso venimos aquí y ponemos data grid view column. Como variable vamos a utilizar columna 1 igual a new data grid view column, new data grid view column, bueno, sería data grid view text box cell, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es generar las cajitas, es decir, las casillas que componen la matriz. Muy bien, de nuevo vamos a hacer referencia a nuestra variable columna 1. Vamos a nombrarla, por así decirlo. Muy bien, vamos a poner esto, name, igual a el contador más 1. Esto para que empiece a ser, bueno, para que empiece desde 1 en vez de 0 y genere matrices de 1 por 1 y 2 por 2 y comience desde ahí, ¿sí? Vamos a concatenarla a un valor toString. Y ahora vamos a establecer el ancho de nuestra columna, ¿sí? En este caso columna 1 punto width igual a 24. Sí, solo 24. No es necesario poner nada como px o db, ¿sí? Entonces ahora venimos aquí, data grid view 1 punto columns punto add y vamos a añadir las columnas que sean necesarias, ¿sí? Por eso hicimos este arreglo. Entonces vamos a concatenar nuestra variable columna 1, ¿sí? Y hacemos lo mismo para la columna 2 y para la columna 3. Tenemos aquí columna 2, columna 2, columna 2, add columna 2. Y aquí data grid view 2. Y haremos lo mismo aquí, columna 3, columna 3, columna 3,
data grid view 3 .columns.add columna 3, ¿sí? Y ahora en esta parte de aquí, en la parte de abajo, vamos a añadir las filas correspondientes a cada data grid view, ¿sí? Por eso venimos acá, data grid view 1.rows, ahora sí, punto add, y utilizamos de nuevo nuestra variable n, ¿sí? De igual forma para el 2 y el 3. Listo. Muy bien, una vez teniendo nuestro numeric up down, ahora podemos proseguir a codificar nuestro botón de calcular. Entonces venimos aquí y para esta parte, es decir, este botón, utilizamos una secuencia random que pone números aleatorios, valga la redundancia, en cada casilla, ¿sí? Entonces venimos aquí y empezamos con random. R es igual a new random, ¿sí? Ahora haremos el ciclo correspondiente a el número de casillas que se tenga. Entonces, de igual forma, comenzamos con for, con longitud n menor y menor a n. Y como son filas y columnas, aquí tenemos las filas y deberemos crear otra secuencia por dentro de esta. Solo que esta vamos a utilizar la letra J y irá igualmente concatenada con la variable n, ¿sí? Y aquí dentro vamos a codificar en el data grid view 1 y el 2, ya que en estos dos data grid view es donde necesitamos los números aleatorios para calcular los resultados, ¿sí? Entonces venimos aquí, .rows, .add y no, perdón, si es data grid view 1, solo que aquí utilizamos los valores de i y j, es decir, fila, columna, ¿sí? Vamos a dejar un espacio aquí, punto value igual a r punto next 10, es decir, que no se pase de 10, ¿sí? Más 1, pero que tampoco nos dé 0. De igual manera aquí data grid view 2, ¿sí? Punto value r next 10 más 1, ¿sí? Ya tenemos esto, que son los números aleatorios. Ahora procederemos a hacer las partes fundamentales del programa, las cuales son sumar las dos matrices, restarlas y multiplicarlas. Comenzaremos por el botón de sumar. Y para este botón, de igual manera necesitaremos usar un ciclo for. Bueno, dos ciclos for concatenados a la misma variable de nuevo, que sería la n. Y de nuevo una variable j que se concatene a la n, ¿sí? Vendremos aquí de nuevo, data grid view, ahora sería el 3, los valores de i y j concatenados. Bueno, para declarar los valores va a ser igual a
int.parse el data grid view 1, nuevamente los valores que se encuentran en i y j, .value to string, es decir, vamos a convertir en cadenas los valores que se muestran aquí en el data grid view 1, ¿sí? Ponemos los paréntesis que faltan y veamos, ponemos el operador más justo aquí fuera, sí. De igual forma ponemos esto de acá, ¿sí? int.parse del data grid view 2.value to string, solo que aquí cerramos con punto y coma y ya tendríamos el botón de sumar. Ahora iríamos por el de restar, que es exactamente lo mismo que aquí, ¿sí? Déjame ver. Sí, es esto. Solo que aquí en vez de ser más es menos, ¿sí? Y procederemos a codificar el último botón, el cual es el de la multiplicación. Pero para este es algo similar. Sin embargo, deberemos usar el método de fila y columna. No es solamente de venir acá y poner el asterisco, ¿sí? Por lo cual vendremos aquí y comenzaremos nuevamente con los dos ciclos for por las filas y columnas. Y aquí, de igual manera, esto sí es igual, ¿sí? Solo hasta esta parte y también por el int.parse, ¿sí? Únicamente que aquí empezaremos con paréntesis. Ya veremos por qué más adelante, ¿sí? Hacemos lo mismo por ahora. int.parse sí, paréntesis de 9, data grid view 1. Bueno, como tenemos que utilizar el método de fila por columna, ¿sí? Y ya que es una matriz de 3×3, ¿sí? Comenzaremos por la posición 0 en la fila y pondremos el primer valor que se encuentre en la columna, ¿sí? .value to string. De nuevo aquí los paréntesis y en esta parte de acá, sí, justamente aquí ponemos de nuevo y pondremos aquí lo mismo, ¿sí? Es decir, esta parte de aquí, ahí, esta parte de aquí, ¿sí? Pondremos aquí, solo que aquí sería la columna, es decir, aquí sería la posición, bueno, el primer valor que se encuentre aquí por 0, ¿sí? Porque son las primeras posiciones. Y ya tenemos esto, que sería el primer valor multiplicado y se debe de sumar con las otras filas y las otras dos columnas, ¿sí? Aquí falta un paréntesis, que es como por lo que decía, este cierra este y este cierra a este otro exacto. Aquí ponemos el operador más, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí abajo solo para que se vea. Este más va a hacer que se sume la multiplicación hecha por estos dos y así sucesivamente, ¿sí? Perdón, el operador más iría en esta parte de aquí, por esa misma, ¿sí? Porque esta multiplicación de aquí
termina justo aquí, ¿sí? Entonces vamos a proceder a bajar estos dos paréntesis y en esta parte de acá vamos a copiar esto de aquí, ¿sí? Solamente estos dos, y aquí el valor que se encuentre en la posición 1 igual acá, de igual forma más, perdón, vamos a correr esto y de nuevo esto, solo que aquí sería la posición 3, perdón, la posición 2 y la posición 2, y aquí terminamos con punto y coma, ¿sí? Perdón. Aquí me voy a confundir en unos paréntesis, ya que había puesto entre paréntesis estas partes de acá. Sin embargo, estos paréntesis se omitían y se ponían hasta el final, ¿sí? Entonces, ya una vez hecho esto, podemos proseguir. Disculpe por eso, fue de nuevo una falla técnica. Vamos a darle anular de nuevo y se volverá a ejecutar. Tendremos la matriz de 3 por 3, perdón. Vamos a darle a calcular y ahora vamos a darle a sumar, ¿sí? Como vemos aquí, 3 más 2, 5, 6 más 10, 16 y 7 más 4 pues es 11. Como vemos, esta parte está bien. Igualmente en la resta, 3 menos 2 es 1, 6 menos 10 es menos 4 y 10 menos 4 es 3, ¿sí? Y así sucesivamente, por lo que podemos concluir que está bien. Y ahora vamos a la multiplicación, pero para esta parte, como utilizamos el método de fila por columna, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una calculadora de matrices online, solamente para corroborar que estén bien los resultados, ¿sí? Entonces vamos a darle a multiplicación, ¿sí? Como vemos, es un valor muy grande, puesto que es fila por columna. Venimos aquí y cambiamos, es decir, ingresamos 3, 6, 7, 3, 10, 4, 3, perdón, que es 3, 3, 9, 10, y aquí es 2, 10, 4, 9, 7, 9, 3, 1, 1, ¿sí? Vamos a darle aquí a por, y como vemos, son exactamente los mismos resultados que se muestran acá, por lo que podemos concluir que está correcto, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por ver.